Buenos días, voy a hablar acerca de tromboembolismo venoso. Sabemos que en términos el tromboembolismo venoso incluye la trombosis venosa profunda, que la vamos a conocer como TVP, y el tromboembolismo pulmonar como TEP. Hay dos entidades prevenibles y estas dos comparten los mismos factores de riesgo que tienen una alta morbimortalidad, principalmente en los pacientes hospitalizados. En un 50% los pacientes con TVP proximal tienen evidencia de TEP y aproximadamente el 70% de los pacientes con TEP presentan una TVP en miembros inferiores. Adicionalmente, hasta el 80% de los pacientes presentan un TVP en pantorrilla distal y pueden hacer extensión proximal por encima de la rodilla e incluso pueden presentar un tromboembolismo pulmonar antes de la extensión proximal. Como fisiopatología de la trombosis venosa profunda, encontramos que resulta de una combinación de estados fisiopatológicos de lesión endotelial, éstasis e hipercoagulabilidad. Los sitios más comunes de formación de trombos son las venas profundas de los miembros inferiores, pero también puede presentarse en las venas de los miembros superiores o en la vena profunda de la pelvis. Como fisiopatología del tromboembolismo pulmonar, los trombos generalmente embolizan desde la circulación venosa de la pelvis o de los miembros inferiores y viajan a través de la vena cava inferior y el corazón derecho hasta alojarse en el lecho de la arteria pulmonar, donde originan los trastornos hemodinámicos y las anormalidades del intercambio gaseoso. El incremento de la resistencia vascular pulmonar y la sobrecarga del ventrículo derecho, secundarias a la obstrucción directa, a la hipoxemia y a la liberación de vasoconstrictores arteriales pulmonares, pueden llevar a dilatación, hipoquinesia o atinesia del ventrículo derecho, isquemia miocárdica por compresión de la coronaria derecha y de falla ventricular derecha aguda. El desplazamiento del septum interventricular hacia la izquierda puede comprometer el gasto sistémico por disfunción del ventrículo izquierdo. Los microinfartos en el ventrículo derecho y la sobrecarga ventricular pueden elevar las tropinas y péptidos natriuréticos, como por ejemplo el cerebral, importantes predictores independientes de mortalidad. En la clínica de la TVP vamos a encontrar que la mayoría de las trombosis venosas distales son asintomáticas, pero los pacientes pueden reportar sensaciones de tracción o parestesias en la pantorrilla, que pueden empeorar con la deambulación. Los hallazgos al examen físico son calor, edema, cambios en la coloración de la piel. En cuanto a la clínica de TEP, encontramos que la presentación clínica de TEP agudo puede ser desde disnea hasta hipotensión arterial sostenida o shock. El alto índice de sospecha clínica combinado con un juicio de examen físico permite una adecuada aproximación diagnóstica, pero debido a la baja sensibilidad y especificidad de los signos clínicos, es importante tener en cuenta la probabilidad de TEP según los factores predisponentes descritos para tromboembolismo venoso y las escalas predictivas como la escala de Wells o la escala de Ginebra. En el TEP masivo es un TEP agudo con hipotensión sostenida en una tensión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio por al menos 15 minutos. En el TEP de bajo riesgo es un TEP agudo sin la presencia de los marcadores clínicos o de mal pronóstico. Hay una estratificación que se observa la mortalidad temprana y lo podemos clasificar como alto riesgo, intermedio o bajo. En el alto riesgo la mortalidad temprana es mayor al 15%. En el de no alto riesgo tenemos un intermedio que es una mortalidad temprana del 3 al 15% y bajo, que tiene una mortalidad temprana menor al 1%. Hay un algoritmo terapéutico en donde vamos a observar que hay un riesgo alto, intermedio o bajo. Para el riesgo alto hay unos marcadores clínicos de disfunción y de injuria. En el riesgo alto encontramos los clínicos presentes, en la disfunción presente e injuria presente. Las implicaciones que debemos hacer son trombolisis o embolectomía. Para un riesgo intermedio vamos a ver marcadores clínicos ausentes y vamos a ver injuria presente o ausente, pero las implicaciones que debemos tomar en este caso son la hospitalaria u hospitalización. Y para un riesgo bajo, en donde marcadores clínicos encontramos ausentes, disfunción ventricular derecha ausente y la injuria ausente, vamos a ver unas implicaciones o dar un manejo de tratamiento ambulatorio alta o temprana.
Hay un algoritmo en donde se muestra la trombosis venosa distal y podemos observar que cuando hay síntomas de severo riesgo o de extensión, se da anticoagulantes. Si no hay síntomas severos o riesgo, se mandan imágenes seriadas por 2 semanas. Posterior a eso, se da una extensión y anticoagulación. El tratamiento de trombosis venosa profunda, anticoagulación. El manejo de la trombosis venosa profunda de miembros superiores es similar a la trombosis venosa profunda de miembros inferiores. La anticoagulación reduce la incidencia de tromboembolismo pulmonar, el síndrome posttrombótico y la recurrencia de trombosis venosa profunda. En pacientes con TBP sin cáncer, se prefiere la anticoagulación a largo plazo con antagonistas de vitamina K sobre las HBTM. En la anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular, a las que vamos a llamar HBPM, se prefiere las dosis una vez al día. Se debe promover la movilización temprana después del inicio de la anticoagulación. La anticoagulación a largo plazo con digabaltran o rivaroxaban son opciones terapéuticas en los pacientes con TBP. Si existe sospecha confirmada, utilizar un inhibidor directo de la trombina. Medicamentos. Primero, heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina. Segundo, warfarina vía oral. Tercero, fondaparinux subcutánea. Cuarto, rivaroxaban oral. Y quinto, dabigatran oral. Indicaciones para el uso de warfarina. Primero, TBP más factor de riesgo reversible, quirúrgico o no, mínimo 3 meses. Segundo, TBP sin factor de riesgo identificado o recurrente, mínimo 3 meses. Considerar anticoagulación indefinida según el riesgo o beneficio, anticoagulación extendida. Tercero, TBP y cáncer activo, anticoagulación extendida con alto riesgo de sangrado, heparina de bajo peso molecular como monoterapia. Trombosis endovascular y tromboectomía venosa quirúrgica. La trombosis dirigida por catéter alcanza una lisis de trombo más rápida que la trombosis sistémica, con menos dosis e implicando menos complicaciones. Reduce el síndrome posttrombótico. Además tiene un mayor beneficio en pacientes con TBP ileofemoral antes de los 14 días, expectativa de vida mayor de 1 año y bajo riesgo de sangrado. La tromboectomía en obstrucción masiva del retorno venoso de la extremidad en los pacientes llevados a este procedimiento deben ser anticoagulados con la misma intensidad y duración. Terapia compresiva. El uso de medidas elásticas de compresiones graduadas a la rodilla con presión de 30 a 40 milímetros de mercurio a los 7 días de la TBP reduce la incidencia del síndrome posttrombótico, pero no reduce la recurrencia de la misma. Los filtros de la vena cava, indicados en TBP ileofemoral aguda con contraindicaciones para la anticoagulación, no deben ser utilizados concomitantemente con anticoagulación. Considere filtros temporales cuando existen contraindicaciones temporales para anticoagulación. Indicaciones de trombosistémica. La TBP ileofemoral antes de los 14 días con un buen estado funcional y expectativa de vida mayor o igual a 1 año y bajo riesgo de sangrado con compromiso circulatorio que amenaza la perfusión de la extremidad. Gangrena venosa. En la TBP aguda se prefiere anticoagulación sobre trombosis sistémica, extensión rápida del trombo a pesar de la coagulación y o deterioro clínico a pesar de la anticoagulación. Opción en la prevención del síndrome posttrombótico en algunos pacientes con bajo riesgo de sangrado. Se debe realizar en pacientes con signos o síntomas de TBP crónica mayor a 21 días o con alto riesgo de sangrado. Factores de riesgos asociados con sangrado mayor durante la anticoagulación. Edad avanzada mayor a 75 años, sangrado gastrointestinal previo sin causa reversible, accidente cerebrovascular no cardioembolítico previo, enfermedad renal, hepática u otras enfermedades severas, uso concomitantes de anticoagulación. Para el tratamiento vamos a utilizar medicamentos como heparina no fraccionada intravenosa, utilizado en conjunto con la trombolisis, heparina no fraccionada subcutánea, heparina de bajo peso molecular, en pacientes con segundo episodio, alto riesgo de sangrado, con cáncer activo y un primer evento de TBP. Warfarina. Fondaparinux. Al menos 5 días hasta que el INR
con warfarina controlado en la tasa de filtración glomerular menor a 20 mililitros sobre minuto. Rivaroxaban, no inferioridad comparado con enoxaparina, precaución en interacción con inhibidores o inductores de la CYP3A4 y dabigatran. Trombolisis. Es la resolución más rápida de la obstrucción de las alteraciones hemodinámicas y la disminución de la mortalidad. A las 24 horas se evidencia una mejoría ecocardiográfica en el movimiento del ventrículo derecho. Son de uso endovenoso y se recomienda preferir tiempos de infusión cortos, a 2 horas. Tratamiento de primera línea en TBP. No debe utilizarse en TEP de bajo riesgo e iniciar con heparina no fraccionada intravenosa antes del inicio con trombolisis. Medicamentos utilizados en trombolisis: alteplasa, estereptoquinasa, uroquinasa y otros como reteplasa y tenecteplasa. Este es un algoritmo de trombolisis en TEP submasivo. Si tenemos un TEP agudo, podemos tener uno de bajo riesgo, un submasivo o un masivo. Si es un submasivo, hay una evidencia de shock o falla respiratoria, con tensiones arteriales sistólicas menores de 90 milímetros de mercurio, índice de shock mayor a 1 o compromiso respiratorio, saturación de oxígeno menor al 95%, con porcentaje de Borg 8 y alteración neurológica. Segundo, disfunción del ventrículo derecho o presión sistólica del ventrículo derecho estimada mayor del 40% milímetros de mercurio o elevación de biomarcadores, troponina elevada o péptido natriurético cerebral mayor a 100. Si es masiva, se debe considerar trombolisis si no hay contraindicación. Trombolisis en TEP agudo. TEP masivo agudo sin alto riesgo de sangrado. Considerar en pacientes con TEP submasivo agudo que tengan evidencia de mal pronóstico, inestabilidad hemodinámica reciente. Considerar en pacientes seleccionados con bajo riesgo de sangrado con alto riesgo de hipotensión arterial. No se recomienda en pacientes con TEP agudo sin hipotensión arterial. No se recomienda en pacientes con TEP de bajo riesgo. No se recomienda en pacientes con TEP agudo submasivo o con disfunción leve del ventrículo derecho, necrosis miocárdica menor y sin deterioro clínico. Tampoco se recomienda en paro cardíaco determinado. Contraindicaciones para trombolisis. Absolutas. Accidente cerebrovascular hemorrágico o de origen desconocido. Accidente cerebrovascular isquémico en los últimos 6 meses. Trauma, neoplasias o enfermedad estructural. Sangrado en el último mes. Cirugía reciente en el canal espinado cerebral y sospecha de disección de la aorta. En las contraindicaciones relativas para trombolisis tenemos edad mayor de 75 años, terapia de anticoagulante oral, embarazo o primera semana de posparto, hipertensión arterial severa y mal controlada y accidente isquémico transitorio en los últimos 6 meses o demencia. Otro tipo de tratamiento es la embolectomía quirúrgica y fragmentación con catéter de émbolos pulmonares. Son opciones de tratamiento en TEP masivo con contraindicaciones para trombolisis. Complicaciones: TDP recurrente en 20% de los casos, síndrome post-trombótico en 40% de los casos, oclusión hasta el 33% a los 9 años independiente del uso de anticoagulación. Recomendaciones de TEP. En TEP masivo con contraindicaciones para trombosis fallida o shock que puede comprometer la vida antes de que pueda administrarse la trombolisis. Considerar en pacientes con TEP agudo submasivo con evidencia clínica de mal pronóstico. No se recomienda en pacientes con TEP de bajo riesgo, submasivo o con disfunción leve del ventrículo derecho, necrosis miocárdica menor y sin deterioro clínico. En TEP agudo con indicaciones para anticoagulación o sangrado activo. Cuando se resuelva el sangrado, reiniciar anticoagulación. En pacientes con TEP agudo recurrente a pesar de anticoagulación en rangos terapéuticos. Considere filtros temporales si existen contraindicaciones a corto plazo. Y en pacientes con TEP agudo y pobre reserva cardiopulmonar, incluyendo pacientes con TEP masivo, no utilizar como terapia adjunta anticoagulación y o trombolisis. Medicamentos: heparina no fragmentada, heparina de bajo peso molecular o enoxaparina, dalteparina, pentasacáridos o fondaparinux, rivaroxaban, apixaban, argatroban, danaparate sódico y desiludina.
Esto es lo que quería compartir sobre tromboembolismo venoso. Muchas gracias.